¿Está tu vida predestinada o controlas tu propio destino? ¿Está todo predeterminado? ¿O tenemos libre albedrío? Por favor, acompáñame en esta importante discusión sobre la cábala de los horóscopos. ¿Está escrito en las estrellas? Hola a todos, soy Simon Jacobson. Hablaremos sobre la cábala de los horóscopos. ¿Está escrito en las estrellas? Este programa está dedicado en honor al compromiso de Clay y Tiffany. Una de las grandes preguntas que todos tenemos es, ¿nuestras vidas están predestinadas? ¿Está tu vida predeterminada? ¿O controlamos nuestro destino? ¿Tenemos libre albedrío? Por un lado, hablamos de todo tipo de cosas que suceden en nuestras vidas y que no están bajo nuestro control. Y sin embargo, nos gustaría creer que tenemos cierto grado de control. ¿Pero es eso cierto? Especialmente cuando entras en el mundo de la astrología, los horóscopos y similares. Entonces, ¿está escrito en las estrellas? ¿Está todo escrito en las estrellas y solo estamos interpretando un guión? Como marionetas en una obra, y alguien más es el titiritero. Así que, desde una perspectiva divina, se podría argumentar que Dios dirige el espectáculo y que todo lo que sucede en tu vida ya ha sido predeterminado. Pero entonces, la gran pregunta es, ¿por qué estamos aquí? ¿Cuál es tu papel? ¿Cuál es mi papel? ¿Es solo interpretar el guión de otra persona, la coreografía de alguien más? Si hablas desde una perspectiva sin fe, sin Dios, entonces claramente puedes irte al otro extremo, que todo es aleatorio y por accidente, lo cual en cierto modo también es una situación predeterminada porque no depende de nosotros. Depende de factores naturales, nuestra biología, nuestra química, nuestro ADN, la necesidad de supervivencia, las fuerzas biológicas evolutivas que nos moldean y nos definen. Así que, de cualquier manera que lo mires, parece que estamos atrapados, ya sea en un universo y un mundo predeterminados por Dios o en un universo predeterminado por la naturaleza. Y para ser sinceros, podría tratarse de una cuestión semántica. Puede que sean lo mismo, solo que la gente usa palabras diferentes. Obviamente, Dios exige responsabilidad y hay un enfoque completamente diferente hacia las cosas. Pero me refiero al contexto del predeterminismo. Así que, amigos míos, me gustaría compartir con ustedes una perspectiva que es mucho más compleja y nos permite entendernos a nosotros mismos y al universo en dos dimensiones, en dos vías, si lo prefieres, todo el tiempo. Parte de ello sí, está determinado y parte no lo está. Así que la parte determinista es bastante clara. El sol sale por la mañana, la luna por la noche. Todos necesitamos comer y beber. Las funciones biológicas del cuerpo y sus necesidades están prácticamente todas predeterminadas. Un niño sano nacerá. Puedes predecir exactamente que ese niño necesitará cierta cantidad de nutrientes, oxígeno y otras cosas para mantenerse con vida y desarrollarse. Además, por supuesto, del amor y las necesidades psicológicas y emocionales que cada uno de nosotros tiene. Bien, pero ¿qué hay más allá de eso? Así que se podría argumentar que para cuando llegamos a la edad adulta o a la adolescencia, la mayoría de nuestras grandes decisiones ya fueron tomadas por nosotros. ¿A qué escuela iríamos? Los valores que tenemos, para bien o para mal. Si crecimos en un hogar muy hermoso, amoroso y nutritivo que nos dio confianza, muy a menudo las actitudes de nuestros padres y nuestro entorno nos moldean de esa manera. Si crecimos, Dios no lo quiera, en el otro extremo, en un hogar abusivo, traumático y disfuncional, eso también tendrá un impacto en nosotros. Así que eso parecería reforzar el argumento a favor del determinismo. Y sin embargo, según la mística judía,
que es en lo que se basa esta discusión, hay otro elemento que permanece dentro de cada uno de nosotros, sin importar las circunstancias de nuestras vidas. Y sí, a eso lo llamamos libre albedrío. Libre albedrío, que es libre y no está sujeto a los elementos ni a los demás factores de nuestras vidas. Ahora, no voy a entrar en una prueba científica del libre albedrío. No sé si realmente se puede probar, porque digas lo que digas, siempre se puede decir que eso no es libre albedrío, que fue determinado por algún factor. Pero los místicos sí enseñan sobre ese elemento dentro del alma que proviene de un lugar que está más allá del determinismo. Pero para entender realmente eso, hablemos sobre el determinismo y el no determinismo. En el contexto comencemos con la mecánica cuántica. Así que hoy sabemos que en la física newtoniana, el efecto de las bolas de billar es la regla principal. Es decir, cuando golpeas una bola con la misma velocidad, con el mismo ángulo, todos los mismos factores, la bola siempre irá en la misma dirección. Estas son las leyes de la naturaleza, leyes fijas de una naturaleza determinista. Pero luego descubrimos que a nivel cuántico esto no es así. En el siglo XX, a principios del siglo XX, que existe un estado indeterminista que algunos llaman un estado de probabilidad, donde las partículas subatómicas aún no han sido definidas. Al principio era muy contraintuitivo. Parecía extraño, parecía completamente ilógico. En palabras de Einstein, Dios no juega a los dados con el universo. Todo está determinado. Se dice que Niels Bohr respondió a Einstein diciendo, no le digas a Dios lo que debe hacer. Así que existe un estado indeterminista que ha sido comprobado una y otra vez, y ahora nos sentimos más cómodos con ello, aunque sea algo más difícil de entender para nosotros. ¿Sabes? Si lanzas una pelota hacia arriba, siempre caerá. Si me dices que no puedes medir la velocidad y la posición de una partícula subatómica y que depende del observador, o, de otras formas, las teorías del principio de incertidumbre, el principio de incertidumbre de Heisenberg y otras teorías que lo explican, que existe un estado antes de que haya sido determinado, antes de que haya sido definido. Curiosamente, en el Talmud eso también aparece. Se dice que cuando un niño es concebido, hay un momento en el que todavía no está determinado si será hombre o mujer. Podría ser antes de la concepción, pero esencialmente piénsalo como una bola de arcilla que aún no ha sido moldeada. Esta bola de arcilla puede ser moldeada de muchas maneras. Puede ser moldeada en un jarrón, puede ser moldeada en una taza, puede ser moldeada en una olla, puede ser moldeada en muchas otras formas. Así que si me preguntas, esta bola de arcilla en este momento, la arcilla sin forma y sin definir cuál es, dirás, bueno, depende de lo que vayas a hacer con ella. Todas esas posibilidades son posibles. Es solo un ejemplo físico de la idea. Obviamente, estamos hablando de cosas a un nivel mucho más sutil y profundo. Así que, para aplicarlo a una visión más amplia, a la visión cósmica, lo mismo ocurre, según explican los cabalistas, que la existencia tal como la conocemos, con todas sus estructuras, es un estado creado. Es decir, no han estado ahí siempre, sino que fueron puestas para que fueran de esa manera. Pero antes de que se volvieran determinadas y definidas como las conocemos y absolutamente deterministas, estaban en un estado indeterminado, hasta el punto de que ni siquiera eran un estado. Así que es como pasar de ningún estado a un estado indeterminado, lo que significa que tiene muchas posibilidades. Y luego hay una sola posibilidad. Surge la estructura del universo macrocósmico tal como lo conocemos. Pero a nivel microcósmico, el indeterminismo aún permanece en cierto sentido. Así que podemos vivir en todas estas dimensiones al mismo tiempo. Todo depende de dónde pongas tu enfoque. Si te enfocas en la estructura de la existencia, sí, existen las leyes de la naturaleza, reglas establecidas, reglas fijas. Pero si hablas de un nivel interno más profundo, existen ciertos estados indeterministas. Lo mismo ocurre con el ser humano. Estamos definidos de muchas maneras. Por ejemplo, no podemos elegir el color de nuestros ojos, nuestro cabello, nuestra estatura u otros factores que moldean y definen quiénes somos.
Y sin embargo, podemos tomar una decisión si te enfrentas a una elección moral, donde te dicen que si actúas en tu propio interés personal, si haces tal o cual cosa, pero lastimas a otra persona, estarás protegido. Te protegeremos. Pero si eliges proteger a la otra persona, tú serás lastimado. Así que la mayoría de nosotros diría, un momento, si nadie está mirando y si yo tal vez elegiría. Ha habido personas que han sido torturadas y en ese contexto han terminado lastimando a otros, incluso a personas cercanas. A las personas se las ha amenazado, pero hay personas que toman la decisión de la nobleza. No permitirán que otra persona sea lastimada, incluso si ellos mismos resultan heridos. Así que, por supuesto, podrías argumentar que están hechos de otra manera. Yo sostendría, basándome en el concepto que estamos discutiendo ahora, que no, que dentro de ti existe la verdadera capacidad de elegir y trascender incluso tu propia naturaleza e inclinación hacia el interés propio. De eso se trata el verdadero amor y compromiso. Incluso cuando duele o es inconveniente, sigues comprometido. No estoy hablando de pruebas científicas. Podrías decir que eso también es parte del ADN, que eso también es parte de nuestra programación, que eso también es parte de nuestro instinto de autopreservación. Pero estoy sugiriendo y ofreciendo un modelo alternativo, un enfoque alternativo. Y es que hay un aspecto indeterminista en nuestras vidas. Así que cuando lo miras desde esa perspectiva, ¿tienen poder el horóscopo, las estrellas? Así que los místicos enseñan, comenzando por el libro sagrado del Zohar, el libro clásico del misticismo judío, compuesto por el rabino Shimon Bar Yochai, sí, en las noticias, el rabino Shimon Bar Yochai de Merón, a quien acabamos de honrar y celebrar su fallecimiento en el día 33 del Omer en Merón, en el norte de Israel. También sufrieron una gran tragedia. No quiero ignorar eso. Y eso también, por supuesto, entra en la pregunta, ¿estaban predestinados a morir o fue parte de la elección humana? Pero en el Zohar se habla de la astrología, el horóscopo, y habla de que sí, que Dios creó el universo, con todo tipo de predisposiciones. Así como fuimos creados, algunos de nosotros tenemos una personalidad más optimista y otros un poco más pesimista. No estoy hablando de crianza ni de naturaleza. Digamos, incluso desde un punto de vista natural, la crianza sin duda nos impacta, pero incluso la forma en que estamos configurados. Algunos de nosotros tenemos diferente ADN, diferentes predisposiciones genéticas. La pregunta es si eso controla tu vida. Así que, en palabras de Maimónides, él dice lo siguiente, y una base sólida, una base absoluta en todos los asuntos de Dios, una vida guiada por lo divino, es que tenemos libre albedrío. ¿Qué significa eso? Dice él. No tienes libre albedrío sobre cuán alto serás, o si nacerás en una familia pobre o rica, o el color de tus ojos, o el color de tu cabello y tu constitución física, tu fuerza, y así sucesivamente. No tienes control sobre esos aspectos dados. Pero tienes control sobre todos los temas de moralidad y sobre lo que está bien y lo que está mal. Ahora, por supuesto, también sabemos que puedes ejercitar tu cuerpo y volverte más fuerte, incluso si superas discapacidades y demás. Pero no vayamos ahí por ahora. Iremos ahí porque podrías decir que eso sigue siendo parte de tu potencial que estás actualizando. Que hay un área en la que Dios mismo o Dios en sí suspende el control. Entonces, ¿qué es la astrología? La astrología son predisposiciones. Naces bajo cierto signo, así que hay una predisposición, una inclinación. Todos tenemos inclinaciones. Algunos de nosotros somos de sangre caliente, otros de sangre fría. Eso no significa que tengas que actuar en consecuencia. Esa es la clave. Así que puedes estar inclinado de cierta manera, pero existe algo llamado autocontrol, existe algo llamado disciplina, existe algo llamado aprovechar y canalizar. El Talmud tiene una afirmación muy interesante. Dice que alguien nacido bajo un signo particular será agresivo. Pueden terminar siendo un asesino o pueden terminar siendo una persona que hace shejitá. En hebreo, esa es la palabra para el sacrificio ritual de carne que ayuda a otros a vivir. Pueden ser un médico que extrae sangre, pero eso no es asesinato, eso es sanar.
Así que, en otras palabras, el hecho de que alguien tenga una naturaleza agresiva o que alguien vaya a derramar sangre, podría ser derramar sangre, Dios no lo quiera, a través del crimen, la violencia y el asesinato. Podría ser derramar sangre, ayudar a los seres humanos. Y lo mismo ocurre con tantas otras áreas, con todas las áreas de la vida, debería decir. ¿Qué estamos abordando? Ahora estamos abordando el hecho de que tienes una predisposición. Ese es de hecho el caso. Así que digamos que naces en una familia adinerada. Mucha gente dice que después de una vida de privilegios no deberías tener ningún problema. No tienes excusa para no ser una buena persona. Y sin embargo, vemos que las personas que crecen en esos hogares pueden tener un sentido de derecho. Pueden ser consentidos, pueden ser muy arrogantes y pueden herir mucho a los demás. Se puede hacer el mismo argumento. Nací en la pobreza, mi vida es miserable. Tengo todas las excusas para ser amargado, enojado, celoso y así sucesivamente. Y sin embargo, vemos personas nacidas en la pobreza que son seres humanos maravillosos, personas nacidas en la riqueza que son seres humanos maravillosos y viceversa. Personas nacidas en la riqueza que son miserables y personas nacidas en la pobreza que son felices, o personas nacidas en la pobreza que no son felices. Así que las circunstancias de nuestra vida son predisposiciones, son inclinaciones, se nos presentan, pero pueden ser utilizadas en muchas direcciones diferentes. ¿La tecnología es algo bueno o algo malo? ¿Un cuchillo de cocina es algo bueno o algo malo? Depende de cómo lo uses. Eso depende de nosotros. Si lo usas para herir a alguien, es algo malo. Debería decir que está siendo usado para algo malo. Si lo usas para cortar comida, para ayudar a las personas a vivir, a sostenerse y alimentarlas, se convierte en algo positivo. Muchas cosas en la vida tienen la capacidad de ir, todo en la vida tiene la capacidad de ir en dos direcciones diferentes. Los místicos lo llaman el mundo de Klipat Noga. Se llama la cáscara iluminada o la cáscara brillante. ¿Qué significa eso? Hay una fruta y hay una cáscara. Ahora, la cáscara está ahí para proteger la fruta. Pero ¿qué pasa si olvidas que hay una fruta y te enfocas en la cáscara? Puede ir en la dirección equivocada. Así que la idea es que todo en este mundo es neutral. Y todo depende de cómo vayamos a elegir. ¿Vas a comer un pedazo de comida para darte un gusto e incluso usar esa energía para lastimar a alguien? ¿O vas a usar ese pedazo de comida para elevarlo, refinarlo, reconocer las chispas divinas dentro de él y permitir que te fortalezcan para ayudar a otra persona? Eso no está predeterminado. Así que hay una parte de nuestras vidas que está predestinada y predeterminada absolutamente y está escrita en las estrellas, y hay una parte que no lo está en absoluto. ¿Por qué? Porque estamos por encima de las estrellas, estamos por encima del horóscopo. Ahora, por supuesto, podrías permitirte quedar atrapado ahí, como cualquiera podría quedar atrapado por las circunstancias y decir, soy una víctima o un producto de las circunstancias. Es entonces cuando decimos, una generación viene, una generación se va y no hay nada nuevo bajo el sol. Pero por encima del sol, por encima de las estrellas, hay mucha novedad y frescura. Y es ahí donde realmente se desarrolla la vida. Es ahí donde verás cómo el ser humano, esa emoción, esa exuberancia, esa, sí, espontaneidad e incluso improvisación, que aunque una situación parezca estar grabada en piedra, encuentras la manera de sortearla, trascenderla o elevarla. Por eso, cuando las personas son capaces de tomar una tragedia o una circunstancia que puede no ser fácil de afrontar y ves que surge algo grandioso de ello, no se trata de justificar el dolor, pero ¿cuál es esa grandeza? La grandeza es que hemos llegado a un lugar que está más allá de lo predeterminado, más allá de la estructura. Ahora, también podemos hacerlo en tiempos agradables. A veces es más difícil porque cuando estamos cómodos, solemos quedarnos en nuestro statu quo, nos volvemos más apáticos, menos motivados. El dolor, la pérdida, el trauma tienden a catapultarnos porque nos obligan a salir de nuestra zona de confort. Pero la idea es la misma. Puedes comprometerte con algo que va más allá de las estructuras racionales. Es ahí donde ves a las personas con esa convicción, ese espíritu revolucionario. Los hermanos Wright, siempre pienso en esto.
Cada vez que voy a un aeropuerto, cada vez que vuelo en un avión, aquí tienes una nave voladora, toneladas, muchas toneladas de peso. ¿Cuánto pesa un avión? ¿Quién sabe? Hace 150 o 200 años, alguien se te acercaba y te decía, me gustaría que invirtieras $100. Voy a construir una nave voladora. Nave voladora, muy interesante. Los seres humanos siempre han fantaseado con volar. Vemos los pájaros y nos gustaría volar. Superhombre. Nadie vuela. No te daría ni un centavo. No tiene ningún sentido según las estructuras de la existencia. ¿Y sabes qué? Estas dos personas locas, digo locas en el buen sentido, eligieron desafiar la lógica y desafiar sus normas. Y sí, luego construyeron un avión que hoy transporta personas por todo el mundo y creó los viajes aéreos y alrededor de eso los aeropuertos. Sé que en esta época de pandemia, la pandemia ha tenido un impacto. Pero aún así, la tecnología detrás de ello. Y lo mismo ocurre en otras tecnologías y otras ciencias. Si uno se guiara estrictamente por las leyes de la naturaleza tal como las vemos, dirías que es imposible volar. Pero cuando profundizas, y no digo que necesariamente hayan entrado en un estado indeterminista, un estado no determinista, pero en su convicción sí lo hicieron. Emocional y psicológicamente lo hicieron, incluso espiritualmente. Y entonces encontraron las tecnologías. Y luego, he aquí, descubrimos que la propia naturaleza y la propia tecnología tienen mucha más capacidad de la que jamás pensamos, basándonos en las leyes de la naturaleza que conocíamos. Entonces, ¿cuánto más es posible? ¿Podemos realmente, por ejemplo, resucitar a alguien a través del ADN? Antes parecía imposible. Ahora ya no es tan imposible. Ahora podrías decir que eso es parte del elemento determinista, pero no hablo de la ciencia, hablo de la persona, de nuestra actitud. Así que cuando tienes una convicción y dices, no importa lo que me haya pasado, y todos los demás se rendirían y morirían por esta terrible tragedia. Encuentro fuerza interior. Y sí, proviene de un lugar donde accedes a los estados indeterministas del alma, que se conectan con los estados indeterministas del cosmos. Y usas eso y lo canalizas hacia un mundo determinista. Cuando escuchas historias sobre Helen Keller u otras personas con discapacidades severas, ese espíritu humano que dice, voy a lograrlo. No se curaron a sí mismos. En el sentido técnico, las discapacidades seguían ahí. Pero crearon excelencia bajo esas circunstancias. Porque hay algo en el espíritu que no se rinde, que tiene el poder de no rendirse ante estas leyes de la naturaleza. Así que, amigos míos, en resumen, sí, gran parte de la vida está determinada. Pero las partes más importantes de la vida no lo están, dependen de ti y de mí. Y esa es una de las razones por las que me siento tan honrado y bendecido de ser parte del Meaningful Life Center, compartiendo estas palabras con ustedes. Porque si podemos empoderarnos mutuamente con esa convicción, con esa claridad, tienes lo que se necesita para desafiar tus circunstancias, para trascenderlas y dar un paso más allá, aprovecharlas, aprovechar incluso errores pasados, equivocaciones y traumas del pasado, sean deliberados o involuntarios, para transformarlos y aprovecharlos. Tienes ese poder. Es un mensaje increíble que cada uno de nosotros necesita escuchar. Porque siempre habrá momentos en los que nos sentiremos muy decaídos y derrotados, resignados, sin esperanza. Y con razón, puede que tengamos muy buenas razones. A veces no tenemos buenas razones, pero a veces sí las tenemos. Haces los cálculos y no parece cuadrar. Mi vida es un desastre. La flecha va en una sola dirección. Estoy aquí para decirte que eso es absolutamente falso. Tu actitud no es incorrecta porque la estás basando en las reglas que estás viendo con tus propios ojos. Así que en ese sentido sí, tu ecuación parece correcta, pero hay diferentes dimensiones que no estás viendo. Es como alguien que mira desde el punto de vista del valle y no ve la montaña ni el horizonte. Dice, no hay horizonte, no veo un horizonte. Entonces yo digo, sube la montaña, levanta la vista, fija tu mirada. Apunta tu visión hacia metas más altas. Descubre de qué está hecha tu alma. Y eso es, en gran parte, lo que hacemos aquí, lo que me gusta hacer, a lo que estoy comprometido.
descubrir más profundamente, descubrirte a ti mismo, descubrir tu alma, y así descubrirás recursos que pueden trascender los aspectos deterministas que están escritos en las estrellas. Y de hecho, encontrar un lugar que no está escrito en las estrellas, donde tú escribes el guión, donde tú controlas tu destino, donde eres parte de determinar el drama que se despliega en tu vida y en la vida del mundo, y que tus acciones, tus pensamientos y tus palabras pueden inclinar la balanza y crear una redención personal y global. En estos tiempos, especialmente muchos de nosotros que lloramos por lo que sucedió en Irán, necesitamos esto más que nunca. Necesitamos ser capaces de llegar más profundo y reconocer estas verdades. Cuando escucho al padre que perdió a 2 hijos clamar, Dios, por favor, no me quites la fe. ¿Qué clase de palabras son esas? Por favor, no me quites la fe. La fe es lo que nos sostiene. Como la gente decía, ¿cómo puedes creer en Dios después del Holocausto? Y algunos sobrevivientes del Holocausto respondieron, ¿cómo podría no creer en Dios? ¿Cómo podría creer en el hombre después del Holocausto? Todo lo que me queda es Dios. No conocemos el poder de la fe y la confianza hasta que todo lo demás nos es arrebatado. Nadie debería saber eso jamás. Pero en momentos como este necesitamos esa fortaleza interior. Que tengamos la dicha de acceder a esas fortalezas interiores en los buenos tiempos y de vivir solo momentos de celebración. Recuerda, ese poder reside en tu interior y cuando nos unimos nos fortalecemos mutuamente con esa sinergia. Este ha sido Simon Jacobson del Meaningful Life Center, meaningfullife.com, para una amplia gama de recursos y un programa completo. Únase a nosotros. Por favor, comparte. Por favor, dale a me gusta. Por favor, suscríbase. Y por favor, transmita el mensaje. Y sobre todo, me encantaría saber de ti. Sugerencias, reflexiones, ideas, preguntas, una interacción real. Mantente sano. Incorpore esos estados indeterministas y superiores a su vida determinada y transfórmese. Dios lo bendiga. Este programa es presentado por el Centro para una Vida con Sentido. Ayúdenos a continuar nuestros programas. Haga una pequeña contribución en meaningfullife.com.donar.